humano. Me encontré cara a cara con la reliquia primero. Me sacaron de la realidad en un instante. Un momento, arriba, al siguiente, abajo. Había sido prometeico en mi arrogancia cuando pisé el hielo, molestando a los demás por ser demasiado cuidadosos. Mi pie aterrizó en un punto débil y me deslicé silenciosamente debajo de la superficie hacia un pequeño sistema de cuevas cargadas de nieve. Un foco de sol iluminó el lugar donde aterricé. Las paredes, toscamente talladas y cubiertas de hielo, brillaban suavemente a mi alrededor. Estaba tranquilo. Aire viciado. Debía haber sido el primer humano en poner un pie en esas cuevas en miles de años. Mi tobillo irradiaba dolor. El rostro pálido del Dr. Carter ocultó el sol que había sobre mí y me empapó de una sombra fría. Dios mío, Ava. ¿Estás viva ahí abajo? ¿Sí? Grité. Pero, joder. Me lastimé el tobillo. No deberías haber salido tan descuidadamente. Esta broma, pronunciada en un tono monótono, precedió al rostro del Dr. Sokolov. Incluso desde varios metros más abajo, podía sentir el calor de su mirada. Ahora tenemos que perder tiempo sacándote de ahí. El Dr. Carter sonrió. Tal vez puedas encontrarnos una especie extinta allí mientras esperas. Las voces se fueron oyendo cada vez más alto por encima de mí mientras organizaban mi rescate. Éramos 5 en Siberia, una tierra que me resultó incomprensible. Allí aprendí el verdadero significado del aislamiento. ¿Sabías que hay pueblos bloqueados por la nieve todo el año? Las temperaturas caen a unos grados negativos inimaginables. Hace tanto frío que es mortal. Y así es la vida cotidiana. Sentada sola bajo el hielo, no podía imaginarme a la misma yo que había saltado de alegría cuando me pidieron que me uniera a este viaje. Nunca soñé con esguinces de tobillos y claustrofobia. Soñé con arqueólogos superhéroes descubriendo restos de mamuts y herramientas antiguas. Encontré algo mucho más antiguo que los mamuts y los hombres de las cavernas. Me puse de pie con gran dificultad. La presión en mi tobillo derecho se hizo eco de un dolor agudo que me subía por la pierna. Me apoyé en la pared para apoyarme. Otro miembro del equipo, el Dr. Bennett, se inclinó sobre el agujero que había dejado en el hielo. Oye Collins, esto puede llevar un tiempo. El hielo no es lo suficientemente estable como para que podamos lanzarte una cuerda. Enviaremos a Kuznetsova de regreso por una escalera o algo así. Aguanta. No hay mucho más que pueda hacer, dije. Ella frunció el ceño. Lo siento. Grita si tienes demasiado frío. Tenemos mantas adicionales en el camión. Dicho esto, el Dr. Bennett desapareció. La doctora Kuznetsova tardaría al menos una hora en llegar a nuestro campamento y regresar con una escalera. Durante la mayor parte de ese tiempo esperé. Me senté de nuevo. Miré fijamente la oscuridad. Me arropé bien y temblé. Entonces, un destello de luz, más profundamente en la cueva. Era inconfundible. No me había movido, así que algo más debía haber sucedido. Miré fijamente el espacio de donde provenía la luz, pero no había nada más. Le di vueltas al asunto. Reproduje mentalmente esa pequeña mota de luz reflejada hasta que estuve seguro de que había sucedido. Había hielo en esas paredes. Por supuesto que brillaría y se movería. Tal vez se estaba derritiendo muy lentamente debido a mi intrusión de luz y calor. Aún así, me puse de pie rápidamente y saqué mi linterna. Caminar era difícil, así que arrastré una mano enguantada por la pared y cojeé para adentrarme más en el abismo. Una vez que apunté mi haz de luz hacia adelante, pude ver que estaba más en un túnel que en una cueva, una que se extendía mucho más allá de la vista. No sé qué me impulsó a seguir adelante. ¿Una atracción sobrenatural o una curiosidad natural? En el paisaje siberiano, mis sentidos estaban embotados. No tenía estímulos. Ansiaba descubrir y, más aún, quería toda la gloria de ser el primero. Así que seguí avanzando por el túnel, con la mano apoyada en la pared, en busca del destello misterioso. Me detuve para recuperar el aliento y descansar el tobillo. Cuando pasó lo peor, me volví a centrar para continuar mi viaje. Fue entonces cuando noté que mi mano, la que usaba para apoyarme en la pared, estaba caliente. Apunté mi linterna a la pared y 2 ojos se reflejaron en mí. En un instante caí al suelo y me empujé hacia la pared opuesta para escapar. Pensamientos incoherentes bullían en mi cráneo, pero no podía imaginar un rostro y un cuerpo que acompañaran el terrible miedo. ¿Qué había visto? Ojos, sí, pero algo más. Estaba tan asustado que la imagen se oscureció por el pánico. Mi espalda golpeó la fría roca. Todo lo que pude hacer fue emitir un patético silbido. Un miedo tan agudo que te deja mudo. Nada saltó de la oscuridad hacia mí.
Si había algún ruido, no se oía por encima del violento baile de mi propio corazón dentro de mi pecho. Agarré la linterna y acerqué la luz para encarar a mi supuesto atacante, y la luz volvió a golpear sus ojos. No era humano. Al menos ya no. Al verlo, casi no pude controlar mi propio cuerpo. Me costó mucho mantener la luz fija. Sabía que estaba muerto porque estaba parcialmente fusionado con la pared de roca. Casi como si siempre hubiera estado en esa roca, pero milenios de erosión lo habían revelado lentamente. Miré a una persona, momificada, arrugada y antigua. El tipo de edad correosa que precede al lenguaje escrito. Su piel morena estaba tensa, lo que hacía que sus ojos parecieran medio salidos de sus órbitas. El cadáver no tenía labios y sonreía perpetuamente. Los dientes estaban astillados y ennegrecidos. Estaba medio dentro y medio fuera de la pared de la cueva. Congelado en eterno movimiento. Mi mano había estado justo sobre su rostro. Los ojos me asustaban más que nada. Eran, sin duda, el motor de mi viaje hacia las profundidades, pero desafiaban la lógica. Cualquier cosa tan vieja y muerta no tendría ojos. El frío debía haberlos conservado. Sin embargo, no mostraban el mismo desgaste y arrugas del resto del cuerpo de la cosa. Era como si alguien les hubiera sacado los ojos ayer y los hubiera colocado dentro de las cuencas vacías del cadáver. Los iris eran de un azul profundo como el océano de noche. Mi linterna, la luna rebotando sobre el agua sin fondo. Dr. Collins. En mi punto de origen, una escalera se deslizó desde el cielo. Dr. Collins. ¿Puede escalar? Me quedé allí un momento, observando el cadáver. Sus ojos me devolvieron la mirada. Luego me puse de pie a toda prisa y regresé cojeando junto a mis colegas. «Es real», anunció la doctora Kuznetsova, mientras se arrastraba fuera del agujero y se posaba sobre el hielo. «Amigos míos, decid adiós a la oscuridad. Seremos famosos». El doctor Carter levantó el puño en el aire. «¿Sí? Dios, Ava, me alegro mucho de que te hayas caído por ese agujero. Ejem. Quiero decir, bueno, eso salió mal. Ya sabes a qué me refiero». Aparté la mirada de él. Mis ojos estaban pegados al agujero. «Hombre», dijo entusiasmado el doctor Bennett. «Olvídate de Otzi, el hombre de hielo. Esta cosa debe ser más vieja que él. Ya fuera por la sorpresa que me produjo el extraño cadáver o por mi caída, yo no percibía su entusiasmo. El doctor Sokolov era el único que compartía mi falta de entusiasmo. Fue el último en bajar al agujero, para ver solo el cadáver. Estuvo allí casi 20 minutos y, cuando salió, no dijo nada. Mientras yo me sentaba en una mochila y me cuidaba el tobillo, el doctor Sokolov caminaba de un lado a otro junto al camión, echando miradas por encima del hombro. Parecía indiferente, pero impaciente. «Tendremos que encontrar una manera de extraerlo de la roca», continuó el doctor Carter. «Y con cuidado. Es posible que ya se esté descongelando. No queremos despedazarlo. Necesitamos el taladro neumático. ¿Alguien lo trajo?» «Es en el campamento, pero volveremos aquí por la mañana», dijo la doctora Kuznetsova aplaudiendo. «No hay que perder un momento. Este podría ser el descubrimiento más importante del siglo XXI. No. Todos nos dimos la vuelta. El doctor Sokolov parecía amargado. «No», repitió. «No podemos sacar esa cosa de la roca. Tenemos las herramientas», afirmó el doctor Carter. «Somos expertos, Alexei. Sabemos lo que hacemos. No dudo de la habilidad ni de los conocimientos de nadie. Te digo que es una mala idea». Con la ayuda de un bastón de esquí que encontré en el camión, me puse de pie y lo miré. «¿Es por los ojos?» El doctor Sokolov me miró fijamente por un momento y luego asintió. «Oh, Dios», suspiró el doctor Bennett. «Chicos. Es una momia preservada. No se pongan supersticiosos con nosotros». La doctora Kuznetsova tuvo la última palabra. «Yo estoy a cargo aquí y vamos a excavar el espécimen. No sé qué ha pasado con su curiosidad científica, pero asegúrese de que esté de vuelta por la mañana. Vayamos al campamento». El campamento era un edificio de hormigón achaparrado a muchos kilómetros de la ciudad más cercana, que antes había sido utilizado por investigadores y arqueólogos como nosotros. Teníamos comodidades. No había que vivir a la intemperie ni hacer que las cosas funcionaran. Ninguno de nosotros era Indiana Jones. Éramos unos imbéciles con estudios universitarios que husmeaban en el hielo antiguo. Gente donde no debería haber gente. El círculo polar ártico era un paisaje extraño para mí. En verano, el sol se demora sobre la Tierra, prolongando las puestas de sol durante horas. En el solsticio de verano, hay un fenómeno llamado sol de medianoche.
Se mantiene suspendido sobre el horizonte durante 24 horas seguidas. Sin respiro. El solsticio de verano estaba a solo un día de distancia cuando me deslicé en esa cámara subterránea y descubrí el cadáver. La prolongada luz del sol me dio la desconcertante impresión de que había estado viviendo el mismo día durante semanas. Cuando no se puso en absoluto, pensé que todos nos volveríamos un poco locos. Esa última noche soñé con el cadáver en la cueva. El sueño siguió los mismos acontecimientos que habían sucedido ese mismo día. Yo, caminando ignorantemente sobre hielo delgado, yo cayendo, yo arrastrando mi mano por la pared hasta que se detuvo sobre la cara del cadáver. Ese calor terrible y antinatural que había sentido se extendió por mi brazo y mi hombro y por todo mi pecho hasta que, nada. Oscuridad. Cuando desperté, me senté derecho y descubrí que estaba empapado en sudor a pesar de la temperatura fría. Lo que persistía en la ausencia de sueño era un sentimiento más que un recuerdo: soledad. Aislamiento. Por la mañana, cuando nos reunimos, lo noté al instante. Los cuatro parecían exhaustos. No habían probado la comida ni servido el café. Nadie quería desayunar antes de embarcarse en lo que podría ser el día más importante de nuestras vidas. «Te ves bastante mal, Bennett», bromeó el Dr. Carter. Ella puso los ojos en blanco. «¿Tengo mala pinta?» «Tú también tienes un aspecto terrible. De hecho, todos tenemos un aspecto bastante lamentable». Se produjo un silencio denso a nuestro alrededor mientras observábamos nuestros rostros pálidos y demacrados. Parecíamos víctimas de la tortura del gobierno. ¿Alguien más tuvo una pesadilla?, pregunté. 4 rostros se iluminaron y me miraron, casi agradecidos de haber sido yo quien lo dijera. De manera inesperada, la doctora Kuznetsova asintió y habló a continuación. «Sí, pero no recuerdo de qué se trataba». Me dejó una sensación, no sé la palabra correcta. «Vacía». «Solo», dijo el Dr. Carter. El Dr. Bennett tarareó en señal de acuerdo. «Sí, yo también me sentí así. No solo, abandonado. Como si todos me hubieran dejado aquí solo o algo así, y yo sabía que nunca volvería a ver a nadie». El Dr. Sokolov dijo: «Es por eso que encontró, Dr. Collins». Aflojé la mandíbula para hablar, para defenderme, pero no pude. Estaba de acuerdo con él. Estaba de acuerdo con todos. Podía sentir la presencia de algo a nuestro alrededor. Ya fuera una psicosis grupal o algo sobrenatural, el cadáver nos estaba afectando. Mi mano se sintió caliente otra vez. «Mira, todos hemos tenido pesadillas», dijo la doctora Kuznetsova. «No es gran cosa. Todos ustedes pueden esconderse en sus casas o pueden hacerse famosos. Seamos razonables». Así que nos fuimos. ¿Habría hecho algo diferente? El cinismo tiende a anular todas las demás emociones, especialmente en la comunidad académica. No tendríamos toda esta maravillosa tecnología y conocimiento si otros hubieran dejado que el miedo superara a la curiosidad. Incluso si temblara y mi corazón latiera irregularmente mientras nos acercábamos a la cueva, entraría. No tendría otra opción. Volvimos con herramientas y otros equipos para realizar la excavación. Esperábamos terminarla antes del atardecer, lo que nos daría unas 15 horas de trabajo. Cuando el camión atravesó los árboles y salió a la zona helada donde había caído, sentí una opresión en el pecho. Sentí que me empujaban hacia un olvido indescifrable. Nos paramos en círculo alrededor del agujero en el hielo, mirando hacia la cueva. «Bueno, Ava», dijo el Dr. Carter, señalando en mi dirección, «es tu escena del crimen». Miré hacia adentro. «No creo que pueda bajar allí primero. No con mi tobillo». Por un momento, todos nos quedamos allí de pie, sin movernos. Se me ocurrió que nadie quería ser el primero en entrar. Ni siquiera la doctora Kuznetsova, nuestra supuesta líder, hizo un gesto hacia la escalera. Hizo girar la punta de su bota sobre el hielo, aparentemente fascinada por el movimiento. El Dr. Bennett miró detrás de nosotros hacia la línea de árboles. El Dr. Sokolov permaneció de pie con los ojos cerrados. El Dr. Carter simplemente me miró fijamente. «¿Y bien?», dije. «Está bien, supongo que puedo ir primero», dijo. Dudó un momento y volvió a mirarnos a todos. Quería que alguien más se ofreciera como voluntario. Nadie lo miró a los ojos, así que se agachó, agarró la escalera y comenzó a descender por debajo del hielo. «No, yo iré primero». El Dr. Carter invirtió su trayectoria. Se levantó y salió en un instante, dejando paso al Dr. Sokolov, que bajó primero. Observé el rostro del hombre mientras se dirigía hacia el agujero. Estaba sudando. Incluso con este frío, estaba sudando. Casi podía olerlo en él cuando pasó a mi lado.
la agudeza de su adrenalina. Hay una historia que todo el mundo escucha cuando conoce al Dr. Alexei Sokolov. Imagínensela. Un joven Alexei, recién salido de la universidad con el título de sus sueños, en lo profundo del desierto al norte de San Petersburgo. Ha ido allí a acampar porque eso es lo que hace en sus vacaciones. Se las arregla a la perfección. Una mañana está juntando leña y uno solo ataca. Adivinen quién salió vivo de esa batalla. Este mismo hombre parecía tan asustado como un niño cuando descendió al agujero. Se movió lentamente y miró por encima del hombro varias veces. Cada paso era suave y apenas hacía ruido en los oxidados peldaños de metal. Cuando el Dr. Sokolov finalmente llegó al final, la escalera desapareció de la vista. Alexei. Gritamos de inmediato, poniéndonos de rodillas para mirar dentro. No había rastro de él. La luz iluminaba un círculo vacío de nieve. Para mí, casi parecía como si nunca hubiera habido una escalera ni un profesor allí. Hubo silencio tras nuestras desesperadas súplicas para que nos atendiera. Entonces, Alexei Sokolov apareció en el centro de atención y nos miró de frente. No os permitiré que lo saquéis de la roca. Si queréis bajar, no podéis traer los taladros. La doctora Kuznetsova prácticamente le escupió. ¿Qué? ¿De qué carajo estás hablando, Alexei? No hay simulacros, repitió. No podemos sacarlo de la roca. ¿Estás loco, hombre? Dijo el Dr. Carter. ¿Lo soy? Hizo una pausa por un momento y se dio la vuelta para mirar más profundamente en la cueva, hacia el cadáver. El Dr. Sokolov se quedó mirando ese pasaje durante un tiempo incómodo antes de volver a prestarnos atención. Dr. Collins. Sentí que me temblaba la mandíbula. Las miradas se volvieron hacia mí. ¿Debía seguir mi instinto o apaciguar a la mayoría en nombre del descubrimiento? Todos teníamos mucho en juego en esta expedición. Los artículos publicados significaban mucho dinero. Nadie podía negarlo. Por no hablar de la fama que traería consigo este descubrimiento. Saldríamos en revistas, en programas de entrevistas, tal vez incluso en museos. Pero todavía no le habíamos contado a nadie nada del descubrimiento. Ni lo haríamos nunca. La mirada suplicante del Dr. Sokolov me dejó sin palabras. Era el mismo hombre que se enfrentó a un oso y sobrevivió. ¿Supersticioso? No lo creo. Creo que tiene razón, Dr. Sokolov. La doctora Kuznetsova me apartó del agujero. Creo que Ava se golpeó la cabeza y el tobillo. Alexei, bajaremos con las herramientas. Vuelve a poner la maldita escalera, ¿quieres? Estás haciendo el ridículo. No. Tendrás que saltar si quieres llevarte esas herramientas. Por el amor de Dios. ¿Alguien ha traído una escalera de repuesto? La doctora Bennett negó con la cabeza. No, eso es todo. No tiene sentido discutir aquí, doctora Kuznetsova. Bajemos sin las herramientas y hagamos lo que podamos. Lo dijo en voz alta para que el Dr. Sokolov pudiera oír. Lo que no pudo oír fue a Bennett entregándole un taladro a Carter, que él guardó discretamente dentro de su mochila. Le agarré el brazo y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Espero que no tengas intención de usar eso. No hace daño tenerlo, por si acaso, locos, cambiáis de opinión, respondió, mientras soltaba el brazo. Vamos, Ava. Sé una adulta. Cuando el Dr. Sokolov volvió a colocar la escalera, fui el último en subir. La doctora Bennett me ayudó durante la segunda mitad del trayecto, asegurándose de que no tuviera que ejercer demasiada presión sobre mi tobillo torcido. Me rodeó con el brazo y yo me apoyé en ella mientras avanzábamos por el túnel. El aire se hacía más cálido a medida que nos acercábamos. Cuando llegamos al cadáver, el Dr. Carter se había quitado la gruesa capa exterior y la había depositado en el suelo de la cueva. Cuando el espacio se iluminó con nuestras linternas, vimos claramente que la nieve se había derretido en un semicírculo alrededor del cadáver. Irradiaba calor. Eso es imposible, señaló el Dr. Bennett. Hace mucho calor. El Dr. Carter apoyó la mano plana sobre la pared, junto a la cabeza del cadáver. Tal vez haya actividad volcánica aquí y el aire provenga de zonas más profundas bajo tierra. Quiero decir, eso es posible, ¿no? No es probable, dijo la doctora Kuznetsova. El Dr. Sokolov me miró a los ojos. Se encontraba lo más lejos posible del cadáver en el pequeño espacio, con la espalda apoyada contra la pared opuesta. Yo había estado en ese lugar el día anterior cuando me encontré con la cosa por primera vez. Dijo, ¿cómo pueden seguir negándolo? Actividad volcánica, eso es estúpido.
Bueno, si estás tan asustado, dijo el doctor Carter, acercándose a él de manera amenazante, ¿por qué no vas a esperar en el camión, eh? El doctor Sokolov lo fulminó con la mirada. No eres más que un niño insolente y tu ignorancia hará que te maten. Oh, Dios mío. Está haciendo proselitismo. Que alguien lo detenga. El doctor Carter sacó la lengua, se quitó la mochila y la dejó caer al suelo. Escuche, doctor Sokolov, lo respeto mucho, pero no podemos permitir que la superstición se interponga en este descubrimiento. Es solo un cadáver. No le hará daño. El doctor Carter tiene razón, dijo la doctora Kuznetsova. Hagamos lo que podamos, ¿de acuerdo? No perdamos más tiempo en discusiones insignificantes. Somos un equipo. Actuemos como tal. El doctor Carter se alejó del doctor Sokolov. El aire todavía estaba cargado de tensión, pero en cambio dirigimos nuestra atención al cadáver en la pared. Estaba mojado, como si también hubiera empezado a transpirar por el calor. La lógica me decía que era hielo derretido, lo que significaba que teníamos una cantidad limitada de tiempo para hacer lo que necesitábamos antes de que el cuerpo perdiera su integridad. Me enfrenté a la cosa y me encontré con sus ojos imposibles. Brillaban a la luz de nuestra lámpara, el hielo derretido le daba a la cara, por lo demás muerta, un aspecto vivaz. Como si estuviera llorando. Todos nos quedamos allí, mirándonos fijamente, sin hablar. Hipnotizado. Después de un rato, el doctor Carter se rió entre dientes, disipando el espeso silencio. Dios, esa cosa es espeluznante, ¿no? Miró a nuestro alrededor. Realmente estamos perdiendo el tiempo aquí. Bien dicho, dijo la doctora Kuznetsova mientras rebuscaba en su bolso. Sacó una cámara digital y la encendió. Encendió el flash. La levantó, apuntó y una explosión de luz nos cegó momentáneamente mientras tomaba la foto. Los ojos del cadáver se volvieron hacia ella. ¡Mierda!, gritó, tambaleándose hacia atrás. Los demás nos apretujamos contra la pared opuesta y nos gritamos incoherencias unos a otros. No se movió más. Miren. Gritó el doctor Sokolov, levantando un dedo acusador hacia el resto del equipo. ¿Lo ven ahora? El doctor Carter se despegó de la pared de la cueva. Se tomó un momento para alisarse el pelaje y el cabello. Sí, es extraño. Pero hay una explicación. El hielo que lo rodea se está derritiendo, así que, tal vez los ojos se estén saliendo de sus órbitas. No. Al final se dio cuenta. La doctora Kuznetsova miró a la cámara y luego a Carter. Repitió el gesto varias veces, con el rostro desencajado. Miró el cadáver, la cámara y Carter. Finalmente dijo, quizá haya algo extraño en los ojos. No es normal, respondí. Me había costado encontrar la voz en presencia del cadáver. Me parecía mal hablar mal de él cuando estaba allí. Deberían haberle desaparecido los ojos. Ni siquiera la momificación podría conservarlos así. Creo que deberíamos irnos. Váyanse. Rugió el doctor Carter. Dios mío. ¿Qué demonios les pasa a ustedes cuatro? Ava, tuviste el privilegio de ser la que descubrió esto, ¿y qué? ¿Eres demasiado bebé para hacer algo con esto? Hizo una pausa y nos miró a cada uno de nosotros, sacudiendo la cabeza. Bueno, si todos están tan asustados, ¿por qué no lo hago yo mismo? No lo hagas, le supliqué. Por favor, no lo toques. El doctor Carter sonrió. Todos verán lo ridículo que es esto. Metió la mano en su mochila y sacó el taladro. El doctor Sokolov se le echó encima en un instante. Empujó al doctor Carter contra la pared y lo inmovilizó allí, el taladro cayó al suelo entre ellos. El doctor Bennett corrió hacia adelante para intervenir, pero un golpe brusco del doctor Carter le dio en la cara y la hizo tambalearse hacia atrás. Se llevó la mandíbula a la mano y los maldijo. Di un paso adelante, sin estar seguro de poder recuperar el taladro antes de que alguien pudiera detenerme. Mi tobillo gritaba de dolor. Me quedé atrás, incapaz de hacer nada más que observar su lucha. Basta. Gritó la doctora Kuznetsova. Basta. Aléjense unos de otros. El doctor Sokolov le asestó un fuerte puñetazo en el estómago al doctor Carter, que se dobló y gimió. Cayó de rodillas, cabizbajo. El doctor Sokolov pateó el taladro por el túnel, donde cayó en una pila de nieve, fuera de la vista. Respiraciones ansiosas llenaron el aire. Nos vamos ahora, ordenó el doctor Sokolov. Y no vamos a regresar. La doctora Bennett se puso de pie. Tenía un corte en el labio que le emanaba sangre. Que se jodan, chicos. No puedo creer que vayamos a dejar que esto se desperdicie. No podemos, argumentó la doctora Kuznetsova.
El doctor Sokolov señaló el cadáver. ¿Entonces vas a tocarlo? HM. Ella lo miró y luego, lentamente, sacudió la cabeza. Volvió a guardar la cámara en su bolso y se subió la cremallera del abrigo. Frunció el ceño. Discutiremos esto en otro lugar. Vámonos. Lo hizo cuando empezamos a movernos hacia la escalera. Justo cuando me había dado la espalda, oí dos yeeps húmedos. El sonido del Dr. Carter sacando los ojos del cadáver con sus manos desnudas. Sus guantes estaban depositados a sus pies y estaba hundido hasta los nudillos en la cuenca del ojo izquierdo del cadáver. Se dio la vuelta y los sostuvo en alto. Mira. No ha pasado nada. La sangre comenzó a brotar de las cuencas vacías de los ojos del cadáver, y su brazo salió disparado de la pared y se enganchó en la muñeca del Dr. Carter. Yo corrí. Mi tobillo me dificultaba el movimiento. En medio del caos, corrí más adentro del túnel. Me desplomé contra la pared, ahogándome con el aire frío. El dolor me latía arriba y abajo en la pierna afectada. No podía continuar. Si me perseguían, se había acabado. Sin embargo, una vez que mi corazón se calmó y mi respiración se estabilizó, no encontré nada más que silencio. No hubo desgarros en la carne, gritos de agonía ni sonidos de lucha. Maldije mi cobardía. Si tan solo me hubiera quedado. Si tan solo hubiera corrido hacia la escalera. Si tan solo hubiera podido evitar todo esto al no aventurarme demasiado sobre el hielo. Si tan solo hubiera muerto en esa primera caída en lugar de vivir lo suficiente para descubrir el terrible cadáver. Afuera, el sol no se ponía. Imaginé el resplandeciente orbe rojo flotando sobre el horizonte, bañando todo lo que había debajo con un fuego etéreo. El solsticio de verano. El sol de medianoche. Allí estaba yo, atrapado bajo el hielo. Sin saber qué me esperaba en ambos extremos del túnel. ¿Debería seguir adelante, perdiendo potencialmente en un laberinto de hielo hasta mi muerte final? El aislamiento me impactó profundamente. Moriría bajo tierra, solo. Lejos de todo lo que alguna vez había conocido. O podía seguir adelante y enfrentar lo que me esperaba. El diablo conocido. Me puse de pie y cojeé de regreso por donde había venido. Los reflejos acuosos del hielo danzaban en el suelo de la alcoba. Era hipnótico. El sol de medianoche arrojaba rayos de tonos celestiales de rojo y naranja sobre el agujero donde había caído por primera vez, cubriendo el túnel de un tono sangriento. Me quedé petrificada mientras contemplaba la masacre. Estaban fundidos en la pared. 3 de ellos. La doctora Kuznetsova me daba la espalda, su rostro completamente envuelto por la roca. La doctora Benner debía de haber estado de rodillas cuando sucedió, y ella también estaba torpemente congelada, a medio camino de entrar y a medio camino de salir. Finalmente, el doctor Sokolov. Parecía que esta vez no iba a oponer resistencia. No se enfrentaba a ningún oso. Simplemente estaba de pie cuando sucedió, con los brazos a los costados. La expresión de su rostro era estoica. Derrotado. El cadáver permaneció allí, la pared ya no estaba vacía, sino decorada con los cuerpos de mis colegas. Un destello de luz roja se reflejaba en sus ojos. Eran verdes, no azules. El Dr. Carter yacía de espaldas frente a él, sin ojos. El cuerpo fue arrojado a un lado como si ya no fuera necesario. El cadáver volvió sus nuevos ojos hacia mí. Ya no estoy solo. Hola, pequeño. ¿Cómo te fue en la escuela? Pregunté mientras Dylan cruzaba la puerta con dificultad. No recibí respuesta. Solo un encogimiento de hombros mientras arrojaba su mochila a un lado. Ese tipo de comportamiento se había vuelto cada vez más común desde que su padre nos había abandonado 3 meses antes. Yo ya esperaba que tuviera que luchar un poco para abrirse a mí, pero su negativa a hacer contacto visual indicaba que algo andaba mal. Dylan, ¿pasó algo hoy en la escuela? Me miró dócilmente, moviendo el pie de un lado a otro. Sí. ¿Qué te pasó, cariño? Siempre puedes decirme si alguien te molesta, murmuró en voz baja, desviando la mirada hacia el suelo. Lo siento, cariño. ¿Qué fue eso? Me comí a mi maestra, la señora Hollingsworth. Me la comí. Me quedé atónita por un momento. ¿Qué clase de confesión tan rara era esa? Esperaba que me dijera que había reprobado un examen de matemáticas o que había obtenido una nota por mala conducta. Fue algo totalmente inesperado. Me quedé sin palabras. ¿Por qué hiciste eso? Respondí, optando por seguirle el juego. Esto tenía que ser algún tipo de juego. Se mordió el labio y pude ver que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Olvidé escribir las palabras de ortografía, así que la señora Hollingsworth me dio más tarea. Me crucé de brazos. Bueno, entonces me parece que la señora Hollingsworth se lo merecía. Ve a ponerte al día con las tareas de hoy para que no tengas que comerte a más profesores, ¿de acuerdo? El rostro de Dylan se iluminó como un fuego artificial el 4 de julio. Está bien, lo haré. Gracias por no enojarte, dijo, agarrando su mochila mientras corría a su habitación. ¿Qué voy a hacer con ese muchacho? Me reí entre dientes, volviendo mi atención al asado que hervía a fuego lento en la estufa. Al día siguiente, tuve que dejar a Dylan en la escuela. Por primera vez en mi vida, había perdido el autobús. Realmente no me importaba llevarlo. Me daría la oportunidad de preguntarle a la señora Hollingsworth si sabía algo sobre su extraña revelación. Pero la señora Hollingsworth no estaba allí. Tenía una sustituta que la reemplazaba. Pensé que era una extraña coincidencia, pero no había nada de qué preocuparse. Seguramente estaba enferma, ¿no? Ahora estoy empezando a pensar que no es así. Estaba de nuevo en la cocina preparando la cena, cuando oí el familiar portazo de la puerta principal y pequeños pies corriendo por el pasillo. Hola amigo. Silencio. Nada, aparte del ruido de la puerta de la habitación de Dylan al cerrarse. Extraño, pero no demasiado fuera de lo normal. Al menos, no hasta la cena. Dylan, es hora de cenar. Un momento. No, la comida ya está lista. Ven a buscarla. Dije un segundo. Mi sangre empezó a hervir. ¿Con quién demonios se creía que estaba hablando? Me acerqué a la puerta de Dylan y la abrí de golpe, dejándolo expuesto jugando a un nuevo videojuego. Dylan Lane Webster, escucha, no, Jessica. Escúchame tú. Se me heló la sangre. Dylan nunca me había llamado por mi nombre de pila. De repente, su voz se volvió tan profunda y siniestra. Cuando mi hijo se giró para mirarme, no reconocí los ojos que me miraban. Déjame en paz o te consumiré en mente, cuerpo y alma, tal como hice con tu marido. Toda la sangre se me escapó de la cara y sentí que me iba a desmayar. ¿Lo escuché bien? ¿Qué dijiste? Chillé con voz temblorosa y entrecortada. Dylan no respondió. Simplemente siguió luchando contra los zombies digitales que aparecían en la pantalla del televisor. Me tambaleé, temiendo desmayarme. Llegué al sofá de la sala de estar, luchando contra las lágrimas y la sensación de náuseas en el estómago. La extraña confesión de Dylan de repente ya no parecía un juego peculiar. Una vez que logré poner los pies en la tierra, decidí que necesitaba saber. Si comerse a la gente era una jerga que se refería a algún otro método para hacerlas desaparecer, iba a llegar al fondo del asunto. Corrí a mi dormitorio y comencé a hurgar en el cajón de mi mesita de noche. Tiré baratijas y papeles a un lado hasta que encontré lo que buscaba, la nota del día en que John se había ido. La había guardado por si la necesitaba para algún procedimiento legal. Y en ese momento, agradecí a mi buena suerte por haberla encontrado. Encendí la lámpara que estaba junto a mi cama y comencé a inspeccionar la nota. Se me cayó el alma a los pies cuando la vi. Era justo lo que temía. La carta había sido garabateada apresuradamente con la letra de Dylan. La cabeza me daba vueltas violentamente mientras comparaba la nota con una carta que Dylan había escrito unos meses antes. No había ninguna duda, mi marido no había escrito esa nota, sino mi hijo. Empecé a respirar con dificultad a medida que el peso de las implicaciones caía sobre mí. Todo aquello era demasiado loco para poder asimilar. Mi marido, el hombre con el que había construido una vida durante más de 10 años, no me habría abandonado. Era demasiado para procesar. Debí de haberme desmayado, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol inundaba mis ojos y podía sentir pequeños dedos tirando de mi blusa. Mami, perdí el autobús otra vez. ¿Puedes llevarme? Abrí los ojos aturdido y miré el despertador. Eran las 7:45. Me levanté de golpe de la cama, tratando de orientarme. Había estado inconsciente durante 12 horas. ¿Cómo era posible? No tuve tiempo de pensarlo. Saqué a Dylan de la habitación mientras yo corría como un murciélago salido del infierno. Vamos, amigo, mamá se quedó dormida, dije, y 5 minutos después salí con la camiseta a medio poner. Dylan permaneció allí todo el rato, tan callado como un ratón de iglesia. Llegamos solo 15 minutos tarde. No está mal, teniendo en cuenta todo. Me asomé por la puerta hacia la clase de Dylan cuando lo dejé. La señora Hollingsworth todavía no estaba allí. Eso fue suficiente para traer a mi mente todos los eventos de la noche anterior al accidente. Así era.
Estaba investigando la desaparición de mi esposo. Volé a casa para repasar las pruebas una vez más. Llegué en un tiempo récord y comencé de inmediato a buscar la nota que había descubierto la noche anterior. Pero ya no estaba. Lo busqué por todos lados. En el cajón, debajo de la cama, incluso rebusqué en todos los botes de basura. Nada. Sabía a ciencia cierta que no lo había tirado, ¿se lo había llevado Dylan? Esa era la única explicación lógica. Debió haber tirado la carta para borrar cualquier prueba de su mala conducta. Eso, o estaba empezando a perder el control. Honestamente, no podía decir qué era peor. Respiré profundamente varias veces y cerré los ojos. Sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba segura de si tenía la determinación para hacerlo. Desbloqueé mi teléfono y hojeé los contactos, deteniéndome cuando llegué al nombre que buscaba. Mi pulgar permaneció sobre el botón de llamada por un largo tiempo, antes de finalmente presionarlo. Mi corazón martilleaba en mi pecho con cada timbre. Justo cuando pensé que iba a ir al buzón de voz, ella respondió. Hola. Hola, señora Daniels. Soy Jess. Al otro lado de la línea se oyó un gemido. ¿Qué quieres? Quería responderle con todas mis fuerzas, pero, afortunadamente, logré mantener la compostura. Me preguntaba si habías tenido noticias de John recientemente. No ha estado en casa en varios días. Ella se burló. No he sabido nada de ese chico desde el funeral de su padre. No gracias a ti. Está bien, eso es todo lo que necesitaba. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. A la madre de John no le caía nada bien, pero era la única a la que podía haberle preguntado. Su padre había fallecido cuando él estaba en la universidad y no tenía otros parientes vivos con los que hablar. Empezaba a darme cuenta de que John tal vez no se hubiera ido por voluntad propia hacía unos meses. Trabajaba desde casa y solo quedaba con sus amigos cada pocos meses. Su jefe probablemente había asumido que había encontrado otro trabajo y que desaparecer era su forma de presentar su dimisión. John era el tipo de persona que podía desaparecer sin que nadie pestañeara, nadie excepto yo. En ese momento estaba bastante segura de que, si bien Dylan no había sido la causa directa de la desaparición de mi marido, al menos había tenido algo que ver con ella. Empezaba a pensar que mi descabellada teoría de que comerse a la gente era un código para algo no era tan descabellada después de todo. Aún así, necesitaba pruebas. Iba a tener que atrapar a Dylan en el acto. Decidí que mi mejor acción sería vigilarlo de cerca mientras podía pensar en un plan más concreto. Tenía que ser cauteloso para que no cumpliera su amenaza. Cuando Dylan llegó a casa de la escuela, puse mi mejor cara de póker. Un torbellino de emociones me invadió, pero me repetía una y otra vez que solo necesitaba aguantar un poco más. No sabía que ese sentimiento tendría más verdad de la que jamás hubiera imaginado. Hola, amigo. ¿Cómo te fue el día? Le pregunté, sonriendo mientras mi hijo cruzaba la puerta con dificultad. Estuvo bien. Mami, ¿podemos ir al parque más tarde? Por favor. Mi amiga quiere reunirse conmigo allí. Lo miré con escepticismo. Ah, ¿sí? ¿Y quién podría ser ese amigo? Dylan bajó la mirada y se metió las manos en los bolsillos. Josh, no lo conoces. ¿Y cómo conociste a ese tal Josh? En el patio de recreo. Por favor, mami. Tengo muchas ganas de ir, insistió Dylan, agarrándome la mano con sus deditos y mirándome con ojos suplicantes. Fingí pensarlo y miré hacia el techo. Está bien, podemos irnos, pero solo después de que termines tu tarea. ¿Trato hecho? Trato hecho. Eres el mejor. Gritó antes de salir corriendo hacia su habitación. Perfecto. Esto me daría la oportunidad de observar el comportamiento de Dylan con otros niños. Me parecía mal actuar a espaldas de mi hijo de esa manera, pero tenía que llegar al fondo del asunto. Dylan y yo salimos hacia el parque alrededor de las 5. Cuando llegamos, ya había un puñado de niños retozando en el patio de juegos. Una vez que estuvimos a la vista, un niño de pelo rubio rojizo y sonrisa desdentada le hizo un gesto a Dylan para que se acercara. Mi hijo me miró rápidamente antes de salir corriendo a encontrarse con su amigo. Me senté en un banco vacío y saqué un libro de mi cartera. Debí haberme dejado llevar, porque cuando miré hacia arriba, experimenté la peor pesadilla de cualquier padre. No podía encontrar a Dylan. Salté del banco y escudriñé rápidamente el patio de juegos. No estaba a la vista. Dylan. Dylan, ¿dónde estás? Grité, con el corazón palpitando en mi pecho. Aunque sospechaba de él, Dylan seguía siendo mi hijo. Era mi mundo entero y estaría absolutamente devastada si algo le sucediera.
Corrí hacia los adultos más cercanos y les supliqué que me ayudaran. Afortunadamente, eran una dulce pareja de ancianos que miraban a su nieta columpiarse en las barras de mono. Hola, lamento molestarte, pero no puedo encontrar a mi hijo. Se llama Dylan, es así de alto, tiene cabello castaño y ojos azules. Estoy bastante seguro de que lleva una camiseta de rectar. ¿Lo has visto? La anciana me miró a los ojos con inocencia y me devolvió una cálida sonrisa. De hecho, sí. ¿No será él, verdad? Preguntó, señalando la línea de árboles cercana. Tenía razón. Allí estaba Dylan, guiando a su nuevo amigo hacia el bosque. Muchas gracias, dije antes de trotar hacia los árboles. ¿Por qué Dylan iba allí? Nunca se aventuraba a salir sin mi permiso. Seguí al dúo hacia la maleza. Estaba a punto de llamar a Dylan para que volviera. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no quería saber nada de ello. Pero al final, mi curiosidad triunfó. Seguí a los chicos, manteniendo una distancia segura y asegurándome de no hacer demasiado ruido. Se detuvieron en un claro y observé a Dylan mientras inspeccionaba sus alrededores. Rápidamente me escondí detrás de un arbusto, apenas escapando de su línea de visión. Tuve que esforzarme para contener la respiración. Una sensación de pavor se había instalado en mi estómago. Mi intuición me decía que algo siniestro estaba a punto de suceder. Saqué la cabeza de mi escondite y casi me desmayo allí mismo. Me quedé agachada, congelada por el terror, mientras mi hijo empujaba a Josh al suelo con una fuerza de la que no sabía que era capaz. Se inclinó sobre él y le susurró algo inaudible. Entonces, su mandíbula se desencajó como una anaconda y comenzó a estirarse. Más y más y más, hasta que su boca era casi del tamaño de un niño pequeño. No podía creer lo que estaba viendo. Josh temblaba visiblemente. El pobre muchacho estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de la escena retorcida que tenía ante sí. Y entonces, sin previo aviso, Dylan se abalanzó sobre él. Agarró a Josh y le metió la cabeza en la boca abierta. Introdujo su cuerpo por la abertura, tragándolo centímetro a centímetro. Los gritos guturales del niño resonaban en mis oídos, cada vez más apagados con cada segundo que pasaba. Una vez que los zapatos de Josh desaparecieron en la garganta de Dylan, su boca volvió a su tamaño normal. Lo que hizo a continuación me perseguirá por el resto de mi vida. Sin darse la vuelta, Dylan dijo con calma: Mami, si le cuentas a alguien lo que acabas de ver, serás mi próxima comida. Por favor, dale de comer a Moan su comida para perros, Pedigree, a las 2 p.m. el paquete está en el armario y su plato para perros se guarda cerca del fregadero de la cocina. Me quedé mirando el mensaje de WhatsApp, leyéndolo una y otra vez. Mis emociones oscilaban entre la perplejidad y el nerviosismo ante la extraña petición. Sé lo que todos están pensando. Dale de comer al maldito perro, su pienso. Pero aquí están los hechos. Moan no es un perro, es un niño de 10 años. Para darles un poco de contexto sobre mi situación, yo había aceptado cuidar al hijo de la señora Sharma, Moan, porque mi madre quería que nuestra nueva vecina chiflada se sintiera como en casa. Y no, este no era un trabajo de niñera remunerado. Era solo un esfuerzo de mi madre, demasiado entusiasta, por construir relaciones de vecindad. Pero, como dije hace un momento, la señora Sharma era una chiflada. Solo la había observado 2 veces, pero ambas ocasiones me dejaron una gran impresión. El primero ocurrió cuando la pillé cortando una pastilla de jabón como si fuera una zanahoria sobre la tabla de cortar de mi madre. Había traído un paquete de esos como regalo cuando vino a visitarnos por primera vez. Un paquete nuevo de costosos jabones Sandal. En ese momento, estaba leyendo un libro desde una posición en la que ella no podía verme, pero podía verla en el sofá charlando con mi madre. Pero cuando mi madre fue a la terraza a buscar nuestra ropa para secar durante 10 minutos, la observé subrepticiamente tomar una de las barras y comenzar a cortarla en cubitos sobre la tabla de cortar que mi madre acababa de usar para cortar rábanos. Miré hacia otro lado después de 5 minutos, pero la señora Sharma claramente no había dejado rastro de sus acciones porque cuando mi madre regresó, continuaron con sus conversaciones sin sentido mientras mi madre una vez más tomó su cuchillo y continuó cortando las verduras restantes. No hace falta decir que me negué a cenar esa noche y pedí comida de tomato. El segundo incidente ocurrió cuando sorprendí a la señora Sharma probando Pedigree, una marca popular de comida para perros, cuando mi madre y yo estábamos de visita en su casa. La señora
Sharma fue a su cocina para servirnos algunas bebidas y bocadillos mientras esperábamos en su habitación de invitados. En ese momento, sentí una repentina necesidad de usar el baño. Pasé en silencio por la cocina, pero mis ojos se posaron en ella por unos segundos. Y allí estaba, sacando croquetas de un paquete de pedigrí y poniéndoselas en la boca. Me negué a comer nada de lo que nos sirvió a mí y a mi madre más tarde. También hacía muecas mentalmente cada vez que mi madre elegía un bocado para comer. La mujer tenía problemas, y yo hubiera deseado que mi madre se hubiera mantenido alejada de ella, pero el destino tenía otros planes. Las dos se habían hecho amigas rápidamente y ahora yo estaba encargada de cuidar a Mohan, el hijo de 10 años de la señora Sharma. Cuando le pregunté a mi madre por qué no habíamos visto a Mohan durante nuestra visita a la casa de la señora Sharma, mi madre me dijo que era porque había salido a caminar con una niña de nuestra colonia. Mi madre también me dio una lista de instrucciones escritas sobre cómo cuidar a ese niño. Me hubiera gustado que me enviara un mensaje de WhatsApp, pero simplemente tuvo que escribirlo en un papel con su terrible letra. Honestamente, la única cualidad redentora de la señora Sharma hasta ahora era que no era tan tecnofóbica como mi madre y había accedido a enviarme las instrucciones por mensaje. La dura prueba de cuidar niños iba a durar desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Ni siquiera había echado un vistazo a la lista que me había dado mi madre, ya que la señora Sharma me había prometido que me enviaría un mensaje de texto con las tareas pertinentes a lo largo del día. Así que, con una mirada irritada en mi rostro, fui a cumplir con el desafío. La primera vez que vi a Mohan fue en la sala de estar de su casa, mirando televisión. En la televisión sonaba un episodio de Doraemon y me estremecí por lo fuerte que estaba, pero al niño no le afectó. La señora Sharma acababa de dejarme las llaves de su casa justo afuera de la casa y se fue a toda prisa, sin siquiera presentarme a su hijo. Su locura claramente no desaparecería pronto. Sentí pena por el niño por tener una madre tan rara sin siquiera haberlo conocido. Así fue como me relajé un poco y entré a la sala de estar después de cerrar la puerta con seguridad. Mi madre me dijo que Mohan tenía 10 años y que parecía exactamente como un niño normal de 10 años. Estaba mirando la pantalla de televisión con su pelo negro peinado hacia atrás, llevaba una camiseta roja y un par de pantalones cómodos, masticando fideos Maggi con un vaso de jugo de mango cerca. Me presenté y él respondió monótonamente a mis preguntas básicas, su atención claramente fija en la televisión. Pero parecía bastante cómodo, así que fui al dormitorio de invitados de la casa para ver The Hills en Netflix después de asegurarle que me llamara si necesitaba algo. Me cautivó el programa hasta que llegó la notificación del mensaje de la señora Sharma en WhatsApp. Fue entonces cuando llegó el extraño mensaje del que hablé antes, a la 1:40 p.m. y leer el mensaje me hizo desear que existiera alguna versión de CPS en India porque todo el evento simplemente gritaba que algo abusivo estaba sucediendo con Mohan y su madre. Me pregunté si la señora Sharma estaba bromeando conmigo, así que fui nerviosa a la alacena para ver si realmente encontraba comida para perros allí. Tenía la esperanza de que la última vez que la vi comer croquetas pedigrí en su cocina fuera solo una alucinación o un error en la matriz. Pero allí estaba, un paquete amarillo con una linda imagen de un Golden Retriever, un paquete grande de pedigrí. Me quedé mirándolo durante unos 10 minutos, preguntándome cuáles deberían ser mis próximos pasos. ¿Debería salir corriendo e informar a mi madre sobre el incidente o debería llevarme a Mohan conmigo también? ¿O debería simplemente ignorar mi conciencia y darle de comer comida para perros y terminar mi tarea de niñera? Porque si los eventos pasados eran un indicio, ciertamente no sería la primera vez que lo comería. Mi mente iba en todas direcciones hasta que, de repente, oí que alguien rascaba la puerta de uno de los dormitorios cercanos. Decir que, para entonces, mi sangre se había convertido en hielo sería quedarse corto. Corrí rápidamente hacia Mohan y le pregunté qué era lo que causaba los rasguños. Tal vez era solo una mascota que la señora Sharma había confundido con Mohan, pensé nerviosamente. Pero la respuesta de Mohan me tomó por sorpresa. Es el hombre rojo, me dijo. ¿Qué? Simplemente ignóralo y no abras esa puerta. Después de dar esa respuesta vaga, volvió a mirar dibujos animados. En ese momento yo estaba más que asustada y solo quería salir corriendo de la casa. Pero todavía había una pregunta en mi mente. ¿Tu madre te da de comer pedigrí? Le pregunté con cautela. Mohan me miró durante unos segundos y asintió. Respiré profundamente y le dije rápidamente que viniera conmigo a mi casa.
Era evidente que había sufrido abusos y que el hombre rojo lo estaba engañando. No podía dejar al niño allí, con esa bruja loca, en conciencia. Así que lo agarré del brazo y comencé a arrastrarlo conmigo. Le aseguré frenéticamente que llamaríamos a la policía para que denunciaran a su madre y que estaría a salvo de ella. Pero él me dijo en voz baja que no tenía sentido hacerlo. Eso me hizo detenerme en seco. Miré por encima del hombro y vi que de repente se había encorvado y estaba temblando por las lágrimas. Esa mujer no es mi madre. Mi madre fue asesinada hace 2 años, el hombre rojo la mató. Y si intentas quejarte por ello, te matará. ¿De qué carajo estás hablando? Le grité al niño, con la mente dando vueltas. Es verdad. Solíamos ser solo mi mamá y yo, la verdadera Radhika Sharma. Ella, solía ser normal. Pero existía una regla extraña en nuestra casa. Mamá me había prohibido ir a la habitación de invitados de mi casa, alegando que un fantasma vive allí, y que deberíamos tener cuidado con él. Solía tener mucho miedo de esa amenaza porque a veces podía escuchar sonidos de arañazos detrás de esa puerta cerrada. Una noche, cuando fui a buscar agua, la vi parada afuera de la puerta de esa habitación con una mirada muy asustada en su rostro. Lo vi, una mano roja había salido de repente de la puerta y la agarró adentro. Corrí de regreso a mi habitación y me escondí debajo de las sábanas toda la noche. Estuve sollozando toda la noche y estaba aterrorizada. Aterrorizada de que mi madre hubiera sido asesinada. Aterrorizada de que el hombre rojo existiera y que viniera a buscarme. Nunca salió. Al día siguiente, mi madre vino a despertarme. Estaba asustada pero feliz de verla. Pero esa mañana, para desayunar, me sirvió el pedigrí que solía darle de comer a nuestro perro en esa época. Su comportamiento excéntrico no terminó allí. Siempre se bañaba con una mezcla de leche y aceite, dormía en el techo de nuestro auto con los ojos abiertos, torcía el cuello en ángulos extraños con bastante frecuencia y también cortaba rebanadas de jabón para alimentar a nuestro perro. Nuestro perro murió pronto por eso. Me quedé mirando a Mohan con una sensación de estupor. Él continuó con sus divagaciones. En ese momento supe que esa cosa no era mi madre. Que mi mami estaba muerta. Y también supe que, fuera lo que fuese, esa cosa estaba intentando imitar a los humanos. Ha aprendido a hacerlo bastante bien en los últimos 2 años. Nos mudamos mucho durante ese tiempo. Siempre charla con los nuevos vecinos, intentando parecer cada vez más normal. Sabía que era una criatura extraña. Pero también sabía que no era el hombre rojo, porque, sin importar a dónde nos mudáramos, siempre habría una de nuestras habitaciones que estaría cerrada y fuera de mi alcance. Y podía oír arañazos detrás de ella. Finalmente terminó su historia mientras sollozaba todo el tiempo. Me quedé allí de pie, sintiendo como si una mano helada me hubiera agarrado el corazón. No tenía miedo por el niño. Sabía que sobreviviría de alguna manera. Tenía miedo por mí misma, sabiendo que básicamente había entrado en una casa embrujada. Mohan se había escapado de mi agarre y había corrido escaleras arriba, probablemente para llorar un poco más. Pero sabía que si no salía de la casa en ese momento, mis piernas cederían y no escaparía con vida. Estaba a punto de salir corriendo cuando oí el chirrido de un neumático de fondo. La señora Sharma, o, mejor dicho, la cosa que la imitaba, estaba en casa. Me quedé allí paralizada como una estatua cuando giró la cerradura. La cosa debía tener una llave de repuesto, por supuesto. Y en cuestión de momentos, abrió la puerta y entró en la casa con una cara alegre. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Lamento haber llegado temprano a casa. La tienda de comestibles que me gusta estaba cerrada hoy y pude volver temprano a casa. Espero que te hayas divertido con Mohan. Es muy amigable. La cosa me sonrió. Me quedé mirando en silencio, sin ningún movimiento por mi parte. Se movió hacia la habitación de donde provenían los sonidos de rasguños, todavía charlando conmigo. Espero que Mohan haya comido bien. En general es un buen chico, pero tuve que disciplinarlo durante mucho tiempo para que llegara a esa etapa en lo que respecta a la comida. Observé con horror silencioso cómo se detenía frente a la puerta y hacía ruidos de arañazos. Pero en su rostro se dibujó una expresión confusa. Querida, ¿no dejaste salir a Mohan de la habitación? ¿Eh? La expresión inquisitiva se escapó de mi boca, y la primera punzada de curiosidad me invadió. Sin previo aviso, sus manos giraron la manija y abrieron la puerta. Grité e intenté correr hasta que escuché un ladrido detrás de mí. Me quedé paralizado en el lugar y giré lentamente la cabeza. Esperaba ver una grotesca figura roja con una sonrisa espeluznante que se acercaba a mí a una velocidad inhumana.
En cambio, un feliz Golden Retriever corrió hacia mí. Traté de ordenar mis pensamientos por un minuto. Esperaba que todo esto fuera un espectáculo y que tanto la mujer como el perro pronto revelaran sus verdaderas formas paranormales. Pero nada de eso sucedió. El Golden continuó abrazándome felizmente y la señora Sharma me observaba con una mirada preocupada en su rostro. ¿No le diste de comer, querida? Mohan debe tener mucha hambre ahora, respondió la señora Sharma, señalando al perro. ¿De qué estás hablando? Mohan es tu hijo, ¿no? Me refiero a él como mi hijo. Pero no es mi hijo real, querida. Es un perro. ¿Por qué haces una pregunta tan rara? Pero, ¿estuviste confundida todo este tiempo porque creías que yo tenía un hijo de verdad? Nunca tuve un hijo y nunca me casé. Solo he tenido un compañero durante 10 años, mi amado Mohan. Déjame alimentarlo ahora. Debe tener hambre. Con eso, caminó hacia la cocina. Me disculpé y corrí a mi casa. Embosqué a mi madre tan pronto como la vi. ¿Sabías que Mohan era un perro? Le pregunté enojada a mi madre. Por supuesto. ¿Por qué haces una pregunta tan idiota? ¿No quedó claro la primera vez que lo viste? Lo primero que escribí en mi lista fue que Mohan era un perro, pero tú no la leíste. Mi madre me reprendió. Me quedé sin palabras. Si Mohan era un perro, ¿quién demonios era el chico con el que había hablado? Queriendo más respuestas, comencé a contarle a mi madre las acciones pasadas de la señora Sharma. Le conté sobre los extraños comportamientos de la señora Sharma de cortar jabón y comer pedigrí de antes. Esperaba que se sorprendiera por esto, pero solo se rió. Ella estaba cortando el jabón porque yo se lo había pedido, tonto. Yo había querido llevarme esos trozos de jabón para guardarlos en nuestras macetas. Había leído en alguna parte que repelen a los insectos y quería comprobarlo por mí mismo. Y en cuanto a lo de comer pedigrí, ella no se lo comió. Me dijo que se pone unos cuantos trozos en la boca para animar a Mohan a que se los coma. A veces lo hace incluso cuando él no está presente por distracción. Puede que te parezca raro, pero la táctica ha sido bastante efectiva hasta ahora. Con eso, mi madre comenzó a caminar hacia la mesa del comedor, todavía hablando. Esta vez me has decepcionado mucho. Esperaba que cuidaras mejor a Mohan. Tienes suerte de que la señora Sharma sea una mujer dulce. Probablemente te perdonaría. La señora Sharma incluso te había traído un regalo por cuidar a Mohan. Mi madre seguía despotricando. Mi madre señaló un cuadro que había sobre la mesa del comedor, pero en cuanto lo vi, empezaron a acumularse gotas de sudor en mi frente y sentí que me iba a desmayar. Porque el cuadro consistía en una fotografía del mismo chico con el que había hablado antes ese mismo día y en la esquina inferior derecha estaba firmado como el hombre rojo. Desde entonces, he intentado tirar el cuadro a la basura varias veces, pero sigue apareciendo en lugares extraños de mi casa. Así que lo único que les pido es que, si alguna vez terminan cuidando a un niño que habla del hombre rojo, llamen a un exorcista.